Jesús en este tiempo, pero los demás eran ciegos totalmente, igual como nosotros fuimos en otros tiempos. Bueno, recuerdo una vez que estuvimos viajando en Chilangolandia con mi familia mexicana, y siempre disfruto viajar por tierra con mi familia porque siempre una aventura. Paramos en cada pueblo para comer, no hay destino muy fijo, reímos todo el tiempo, la mitad del tiempo andábamos extraviados y como gringo yo buscando el mapa. ¿Dónde está el mapa? Hijo, no necesitamos mapa, no estamos perdidos, estamos en México. Muy bien, entonces ni mapa ni que mi abuela. No necesitamos mapas. Siempre hubo buenos recuerdos en estos viajes. La verdad es que tengo mucho de la familia aquí en esta mañana. Es un placer tenerles para acá. Pero esta vez en particular estuvimos pasando por un túnel llegando a Guanajuato. Y mi suegro empezó a desacelerar rápido. Estuvimos yendo como 120. Y de repente estuvimos yendo a 40. Pero de repente. Y yo empecé a checar el espejo retrovisor porque pensé que de seguro alguien nos va a chocar por atrás. Yo estaba pidiendo los derechos últimos porque yo iba a tener un encuentro con el Señor, de seguro. Y yo estaba enfrente con mi suegro como copiloto. Y finalmente le dije, oye hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes un deseo para morir o qué? Y él me respondió, es que no veo. Y él estaba prendiendo las luces y apagándolos como loco. Y la verdad es que fue muy grave el asunto porque todo el tráfico yo pensé que ya es la hora, ya llegó la hora, vamos a morirnos. Y él siguió disminuyendo velocidad. Y yo empecé a pedir perdón de mis pecados porque, bueno, ya nos tocó. Pero finalmente él se dio cuenta que él tenía puestos los lentes para el sol. Es que no veo. Y él dijo, ay caray. Y él quitó los lentes. Y luego empezamos de nuevo a agarrar velocidad. Y fue para nosotros, botamos de risa porque qué bueno que nada pasó muy grave, pero él había olvidado quitárselos antes de entrar en el túnel. Y él se los quitó y dijo, bueno, ahora puedo ver muy bien, vámonos. Y hasta la fecha, cuando queremos reunirnos un rato, contamos de nuevo la historia de la ceguera temporal de mi suegro. Hoy vamos a hablar de una ceguera espiritual, que la verdad es que aunque vamos a celebrar la entrada triunfal de Cristo, muy pocos realmente tenían la vista espiritual para poder ver la realidad de este asunto. Vamos a leer en Mateo 21, 1-3, pero quiero decir esto es la única vez en las Escrituras que Jesús planeó y se llevó a cabo una demostración pública. Por todo su ministerio, él dijo que, oye, no dices nada. Cuando él había sanado a alguien, oye, no contes a nadie, porque su hora no había llegado. Pero ahora él sabe que en 8 días o en 5 días, 6 días voy a estar crucificado. Entonces él la organizó, la planeó para poder mostrar 2 cosas. Uno, él estaba siendo obediente y cumpliendo con la palabra de Dios. Y 2, él estaba forzando las manos de los líderes religiosos para que ellos actuaran. 2 cosas que él quería a cumplir con esta demostración. Bueno, vamos a
a leer la preparación en versículos 1 a 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, no sé, quién sabe qué, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndolos: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Y enseguida encontraron un asna atada y un polino que con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Entonces Jesús dio direcciones a tus discípulos: ir y sacar una asna, porque esto fue la profecía, ¿verdad? Dios había tenido un plan desde antes de la fundación del mundo para enviar su Hijo como Mesías para salvarnos. Y las escrituras proféticas requieren que el Cordero de Dios fuera crucificado en la Pascua. Estamos acercándonos a la Pascua, entonces desde la fundación del mundo Dios tenía un plan y Jesús estaba de una semana del meta, del plan de su Padre a enviarlo a Él a ser crucificado. Y para mí esto es muy interesante, porque nos muestra que Dios siempre cumple con su palabra. Podemos tener confianza de que toda palabra de Dios, toda profecía de Dios se va a cumplir tal y como son las cosas del Señor. Él dijo que Él había profetizado esto desde antes de la fundación del mundo y ahora está llevando a cabo. Quiero hablar un poco de la Pascua el día de hoy, porque nos tocó una vez en Colombia un judío mesiánico que vino para dar un seder, que es la Pascua tradicional de los judíos. Y yo sé que hay unos judíos mesiánicos aquí que andan enseñando varias cosas que no son buenas. Pero en otras partes del mundo hay judíos mesiánicos que son realmente judíos, que creen en Jesucristo, ¿ok? Y hay millares y millares de ellos. Entonces, este hombre vino para enseñarnos la Pascua tradicional de una familia judía. Y fue muy, muy interesante el asunto y el simbolismo, porque cada cosa tenía una representación del Evangelio, Y lo que hicieron es que en muchos hogares judíos el niño más pequeño empieza la Pascua con una pregunta. Y él pregunta: ¿por qué es diferente esta noche de todas las demás noches? Y esto empieza 4 respuestas. Y las respuestas son: en todas las demás noches comemos pan o matzah, mientras en esta noche solamente comemos matzah, o decir, pan sin levadura. Entonces ellos estaban enseñando a los niños la historia de libertad de la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? En el Éxodo 12. Y segundo, en todas las demás noches comemos vegetales de todos tipos, pero en esta noche tenemos que comer hierbas amargas. ¿Por qué? Porque recordaron la esclavitud en Egipcio. En todas las demás noches mojamos nuestros vegetales en agua salada una vez, pero en esta noche los mojamos 2 veces. ¿Por qué? Porque estas son las lágrimas saladas que cuando estuvimos esclavos y en la esclavitud. En todas las demás noches comemos sentados en sillas, pero en esta noche comemos acostados con almohadas. ¿Por qué? Porque esto habla de libertad que tenemos ahora en Cristo. Entonces fue muy interesante la plática. Yo sé que hay algunos que
siempre están en contra de los judíos, pero si no fuera para los judíos, no estuviéramos aquí nosotros. Ayer estaba dando una conferencia en San José en la noche y estaba hablando precisamente de la Pascua y la sangre que pusieron en los lados de la puerta y arriba de la puerta. Y estaba hablando que después de que se salió el ángel de la muerte, los israelitas tuvieron que salir y vivir una vida cristiana, vivir una vida de fe. Y una persona vino después y me dijo, oye, ¿sabes qué? No hubo cristianos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes decir que fueron cristianos? Los judíos crucificaron a Jesús y quién sabe qué y bla, 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 bla. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué, hijo? Estás equivocado. Porque sí hubo cristianos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en el sacrificio venidero de Jesús. Nosotros estamos mirando hacia atrás a la obra consumada de Jesús, pero en el Antiguo Testamento ellos por fe, por medio de gracia, creyeron, como dijo a Abraham, en la promesa de que Dios iba a enviar un Mesías. Pero él estaba también hablando mal de los judíos. Entonces no estamos aquí para hablar mal de nadie. Estamos aquí para decir que todos necesitamos a Cristo. La verdad es que todos necesitamos a Cristo. Nosotros fuésemos perdidos también. Bueno, entonces Cristo aquí, como Él había planeado desde la eternidad, envió sus discípulos para poder cumplir con la palabra de Dios. Él estaba obedeciendo y cumpliendo la palabra de Dios. Vamos a leer 4-5. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Bueno, lo que tenemos aquí es una profecía de Zacarías. Vamos a Zacarías 9:9 en el Antiguo Testamento. Es un poco más adelante del último libro de la Biblia. Zacarías 9:9. Dos libros antes de Mateo. Zacarías 9:9. Y Jesús estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Dice en versículo 9, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino. I don't know, how do you say that word? Pollino. En un pollino y hijo de asna. Muy bien, un pollino. Entonces, esta profecía fue dada 520 años antes de la llegada de Cristo, la entrada triunfal. Entonces, él estaba cumpliendo de pie de la letra la profecía que Dios dio hace más que 50 años. Y esto para mí es muy rico y pensar que Dios siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan y Él va a llevar a cabo su plan. Mateo lo interpretó como dos animales que él vino montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia. Vamos a leer el 6-9 para poder ver algo. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos estaban recibiendo su rey
gritando Hosanna, que significa Dios salva, o salva ya. Entonces ellos estaban con toda la muchedumbre